Amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos con el horóscopo para el búfalo en el año del caballo. ¿Qué le espera a los bufalitos en el año del caballo? Pues bueno, en el año de la serpiente, los búfalos tenían que empezar a poner a prueba su fortaleza, su compromiso. Y bueno, los búfalos que lo hicieron entran con un poquito más de herramientas a este año. Pero los búfalos que no lo hicieron, pues van a empezar con un poquito más de revoltura este año. Y es que los caballos lo que hacen es ponerle patas arriba la suerte a los búfalos. Es decir, les voltea, les revuelve todo. O sea, y los búfalos, que son un signo muy sensible y muy nerviosito con esas cosas de desorden, pues bueno, puede ser un año bastante retador. Van a empezar a ver que se tienen que mover un poco más rápido de lo normal para llevarle el paso a este caballo. Y como los caballos siempre tienen como un paso lento pero firme, pues esta velocidad los pone un poquito muy nerviosos. Realmente lo que tienen que hacer los búfalos es como ir 2 pasos adelante para mantener el ritmo de este caballo, porque si no, sí se van a quedar un poquito rezagados y un poco agotados, y sobre todo si su elemento no es compatible con el año. ¿Qué pueden conseguir los búfalos este año? Sí van a conseguir emociones fuertes, adrenalina. Sí puede haber eventos muy emocionantes, pero también muy estresantes. O sea, como digo, el caballo viene y les mueve muchísimo la suerte. Entonces van a tener que tener un ojo al gato y otro al garabato. O sea, un ojo al caballo y otro al búfalo. Bueno, por ahí. Pero sí deben de poner atención a cómo hacen las cosas. Esa va a ser una de sus herramientas que van a poder utilizar este año. Otra cosa que van a necesitar hacer este año los búfalos es saber elegir muy bien su equipo de amigos, de trabajo, de familia, porque pues en ellos van a encontrar mucho soporte, mucha ayuda y pues bueno, van a ser parte de este colchoncito que les va a ayudar a soportar estas patadas de caballo, porque como digo, sí se les puede poner movido. El búfalo viene sorteando unas pruebas como de fortaleza desde el año pasado y bueno, este año continúan y la verdad es que el reto que tienen los búfalos este año es acabar lo más fortalecidos posibles, porque el año que viene es su año contrario. Y si no llegan con las 4 patas bien puestas sobre la tierra, van a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena el año que viene. Entonces pongan mucha atención cómo hacen las cosas este año, qué firmaron, a quién le dijeron, cuiden su boquita, no anden ladrándole a todo mundo diciéndole sus más oscuros secretos, porque no les conviene, bufalito. Este año es un año para ir con bastante precaución, el año del caballo. Vamos a ver. Por ejemplo, los bufalitos del 97, que son los bufalitos de fuego, pueden tener un año un poquito más dual que otros búfalos porque pues es su elemento. Entonces, por momentos van a sentir que todo les fluye increíble y por momentos van a sentir que son los más enojados de todo el zodiaco chino. O sea, los bufalitos de fuego sí pueden sacar un lado muy, muy injundioso este año. Pueden llegar a sacar una vibra muy agresiva. Y bueno, les recomiendo bajar un poquito estas enjundias porque una de las herramientas que pueden utilizar todos los bufalitos este año es la diplomacia. Su don de gentes es una de las cosas que pueden aprovechar los búfalos este año para salir bien parados. Los búfalos tienen este arte también de que son como muy diplomáticos, no es exactamente la palabra, pero siempre se dan a querer como por la gente, por la granja zodiacal, por los otros signos. Y esto es algo que pueden aprovechar, sacar este encanto y protegerse entre la manada de otros animalitos en el zodiaco chino para sacar más adelante, o sea, mejor y adelante este año. Me explico. Bueno, no es un año para ningún bufalito, para llenarse de demasiados proyectos. Tienen que ser muy asertivos en escoger las cosas a las que le van a dedicar tiempo y energía y en eso concentrarse, ya eso dedicarle, porque si se diversifican demasiado, se van a volver locos. Son demasiadas cosas las que van a suceder este año en la vida de los bufalitos, en donde se va a poner a prueba, como digo, su fortaleza. Y si no aprenden a relajarse y a optimizar su energía, van a acabar realmente agotados. Y esto va especialmente, por ejemplo, para los bufalitos de agua. Los búfalos de agua, al tener el elemento en contra, pues bueno, son los más afectados. O sea, porque pueden surgir más problemas de lo normal, pueden tener más enemistades de lo normal, puede haber pues situaciones que se les salgan de control más fácil. Y sobre todo lo que viene siendo agosto, septiembre, que hay más fuego, ahí inclusive tienen que llegar a cuidar la salud. Todas las cuestiones que tengan que ver con salud, bufalitos, eso va para todos los búfalos, pónganle mucha atención este año.
porque también por ahí les puede hacer así el caballito. Entonces, si ven que algo no se está sentando bien, chéquenlo rápidamente para que esto no les vaya a entorpecer su avance en las cosas importantes, que es decir, la parte productiva. Ahí es donde va a estar el reto para los búfalos. La parte productiva, saberla sacar adelante con ese liderazgo, ese encanto y esa firmeza que suelen tener los búfalos. Los búfalos de metal, que son los del 61, la tienen un poquito más dual. Porque como les decía al principio en el horóscopo general, el metal pues tiene esta función doble con el fuego, puede ser muy productivo o muy desgastante. Entonces estos bufalitos especialmente también deben cuidar mucho el tema de la energía, de optimizar, elegir sus batallas, no meterse en pleitos, ni problemas. Vayan 2 pasos adelante, búfalos, todos los búfalos, el búfalo de metal especialmente, vaya 2 pasos adelante para que no les agarren de bajada pues tantos problemas. Esa es una manera en que pueden sacar adelante las situaciones. Los búfalos de madera, que son los de el 2000, de 1985, perdón. Estos bufalitos de madera pueden sacarle pues provecho a esta parte productiva del caballo porque pues tienen el elemento a favor y pueden aprovechar mucho de esto para hacer productivo el año. Entonces, si se enfocan, si son como van con esta previsión que les voy diciendo, 2 pasitos adelante, esta parte diplomática, agarran y se hacen de un buen equipo de gente y son firmes para defender sus barcos, pues bueno, les puede ir bastante bien. Y esto también va para los bufalitos de tierra del 49 o 2009. Son búfalos que pueden agarrar y tomar como mucho control de las situaciones con más fluidez que otros búfalos. Y si, como digo, llevan esta actitud de concentrada, ¿no? Previsora, pues mucho mejor. Aprovechenlo, bufalitos. Eso sí, en torno, digamos, a junio, que es doble caballo, pues ahí llegan un poquito más aterrizados todos los búfalos, porque sí se les pueden poner las cosas bastante patas arriba. No se pierdan el horóscopo que hago cada 2 meses para ir viendo y acompañándose de la mejor manera en este año tan movidito para ustedes. Es un año en donde también pueden encontrar muchas pasiones de muchos tipos, a lo mejor nuevos romances, aventuras con amistades, aventuras amorosas. Es un buen año también para eso, pero esto podría distraerlos mucho de lo importante y podría ser como una trampa. Entonces, si se encuentran con algún romance nuevo en el camino, al menos fíjense que no sea algo demasiado intenso, porque realmente si le meten más fuego a la situación, ustedes van a acabar incinerados, o sea, van a acabar como carne para taquitos. Búfalos, se los estoy diciendo, háganme caso. Ahora sí que van a ser como estas tentaciones que aparecen en el camino, está bien, pero con eso no descuiden lo importante. ¿Qué es lo que el reto de los búfalos este año? Pues es eso, controlar el desorden y volverlo algo productivo poniendo orden. Las herramientas, relajarse, ser previsores, ir 2 pasos adelante, ser diplomáticos, conseguir buenos aliados y defender sus ideas con firmeza. O sea, sus proyectos, las cosas que ya eligieron como importantes, defiéndanlas con firmeza. Su firmeza, digamos, es algo que el caballo no puede invadir. Entonces, utilicen esta firmeza también para defender sus barcos. Lo que no tienen que hacer es diversificarse, como se los dije, y como les digo, distraerse demasiado, cuidado, búfalos con las distracciones, cuidado, y ser demasiado apáticos y sobre todo dormirse en los laureles, porque entonces sí les viene la revolcada y la estampida del caballo es dura. ¿Qué pueden conseguir de premio? Bastante estabilidad para empezar su año contrario, que es el año que viene, y les conviene muchísimo. Y como castigo, si no hacen bien su trabajo, pueden pues desestabilizarse y perder el control de manera memorable. Se los estoy diciendo, búfalos. Entonces, si van a hacer cambios, porque están invadidos por la emoción libertaria de los caballos, que está bien, háganlo todo con estrategia, con una previa planeación, para que las cosas no se pongan demasiado patas arriba. Y bueno, si necesitan a lo mejor ver su carta astral o encargarme el chart anual para ver qué fechas pueden agarrar un poquito más de ventaja, escríbanme, ya saben cómo localizarme. En toda la descripción del video, de los audios, pueden encontrarme. Y pues para que no vayan tan en blanco. Pero bufalitos, preparen las pezuñas para, pues eso, echarse de repente alguna que otra corridita, sin doble albur, bueno, sin doble intención, pero sí, limen bien esas pezuñas, bufalitos, porque van a estar muy avispados este año.
Los veo el año que viene y no se pierdan el horóscopo que hago cada 2 meses. Y si quieren ver más detalles del horóscopo del año, pueden entrar a la página, ahí Búfalo 2026, y ahí pueden ver más detalles. Nos estamos viendo.